Ok, JavaScript es un lenguaje orientado a objetos, pero como he mencionado anteriormente no está basado en clases, sino que está basado en objetos o tiene una herencia prototipal o basada en prototipos o existe una cadena de prototipos o hay una herencia de tipo parasitaria o hay una delegación de herencia. O sea, todos los términos significan lo mismo. Esto quiere decir que los objetos heredan sus propiedades y comportamientos de objeto en lugar de clase por clase. Entonces, vamos a crear un objeto literal llamado foo y vamos a decir que la propiedad nombre de foo va a ser igual a foo y va a tener un comportamiento que va a imprimir en consola simplemente un mensaje console.log. Y recordemos que si nosotros utilizamos esta notación o utilizamos la notación del punto o la notación de los corchetes cuadrados, pues las propiedades de enumeración van a ser establecidas en verdadero por defecto. Por lo tanto, cuando yo intente imprimir en consola foo, estas deberían aparecer. Entonces, así es, aparecen estas propiedades. Si yo quisiera crear un objeto llamado var, en este caso tengo dos opciones. La primera sería decir que var es igual a foo. El problema aquí es que si bien esto funciona, vemos que ambas tienen las mismas propiedades. Cuando yo quiero, por ejemplo, decir que el nombre de var va a ser igual a var, vemos que cambia en ambos objetos, que no cambia en solo uno. Y esto se debe a que var es una referencia a foo y foo es una referencia a un objeto. Estos dos son alias de este mismo objeto. La otra opción que yo tengo es decir que var es igual a un nuevo objeto, en este caso foo, y si yo intento imprimir en consola de nuevo var y foo, vemos que en efecto sigue funcionando, pero tenemos el mismo problema subyacente. Var.name va a ser igual a var. Y cuando yo intento ejecutar este código, vemos que tenemos el mismo problema subyacente. Entonces, técnicamente estamos acorralados. Bueno, pues en ES5 se agregó una nueva característica al lenguaje para evitar este tipo de dolor de cabezas, y es utilizar object.create. Entonces, le voy a pasar a foo, a object create como argumento. Va a tomar a foo y va a crear un nuevo objeto como base. Va a tomar un nuevo objeto tomando como base a foo. Y en este caso, var va a hacer referencia a este nuevo objeto creado. Intentemos imprimir var y vemos que obtenemos un objeto literal vacío. Y bueno, como ya hemos visto en el video anterior, el hecho de que una propiedad no se liste no significa que no exista, simplemente tiene la propiedad enumerable establecida en false. ¿Qué pasa si yo intento acceder a nombre y pum, ya aparece foo? Pero el nombre de var no es foo, el nombre de var es var. Entonces digamos que var.name es igual a var. Y ahora, ¿qué pasa si por ejemplo yo intento si yo intento imprimir esto? Obtengo name es igual a var. Y ese es un comportamiento bastante interesante. JavaScript tiene un algoritmo de resolución de propiedades, property resolution algorithm. Ok, algoritmo de resolución de propiedades. Básicamente yo intento buscar la propiedad .name en var. Expresémoslo de esta manera. Var, la estoy buscando, name la estoy buscando en var. Ahora, digamos que por alguna extraña razón esta propiedad no existe en var. Pero var es una copia de un objeto, en este caso foo, que sí tenía la propiedad var. Entonces lo que hacemos es, en lugar de buscar en var, buscamos en var.prototype.
Si la propiedad se encuentra, pues se regresa. Si no, pues por desgracia, buscamos en var.prototype. Y así en lo sucesivo hasta llegar a indefinido. Ahora, ¿quién es el prototype de var? Pues es foo. Lo que hace object.create, es decir, objeto.prototype igual a foo, y establece la propiedad enumerable igual a false. Esto de aquí es un objeto literal. Eso es lo único que hace. Si creamos un nuevo objeto literal, si establecemos prototype como una referencia de foo, pero no creamos una copia de todos y cada uno de las propiedades de foo. Esto es un poco más eficiente debido a que no tenemos que estar copiando todas y cada una de las propiedades, simplemente hacemos referencia a ellas mediante un objeto. Prototype es simplemente un objeto. Ahora, si nosotros tuviéramos 5 niveles de herencia, digamos que tenemos var.prototype.prototype.prototype.prototype y que cada prototype tuviera unas 5 propiedades, pues hagan sus cuentas, ¿no? Son 25 propiedades. Y ahora si intentamos crear, no sé, 10 instancias de este objeto, son 50 propiedades, son 250 propiedades a copiar. Si queremos crear 100 instancias, son 2500. Entonces, el número va incrementándose bastante rápido. Entonces, a ver, vamos a regresar el diagrama aquí. Un paso antes de llegar a onDefined, nos topamos con object.prototype. El prototype de todos los objetos es object.prototype. Así que si por ejemplo yo aquí defino object.prototype.name igual a object de esta forma, y yo no establezco una propiedad en foo llamada nombre ni en var, y yo trato de imprimir el nombre de var, obtenemos object, ¿no? Name se busca en var, no se encuentra, entonces se busca en var.prototype, en este caso es foo, lo vamos a poner aquí, y lo vamos a poner aquí abajo también. Y se busca en el prototype de foo, que en este caso es object.prototype. Si la propiedad no existe, pues se regresa a onDefined y vamos a probarlo. Simplemente vamos a escribir name con 2 guiones bajos y obtengo indefinido. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo de aquí. Vamos a poner name, de nuevo foo, var.name igual a var. Vamos a ejecutar este código y obtenemos var. Volvemos al algoritmo de resolución de propiedad. Name se busca en var. Como var existe dentro de name, ya no tengo necesidad de recorrer a la cadena de prototipos. Así de sencillo. No se sobreescribe la propiedad name ni de foo ni de object. Simplemente como ya se encontró en el objeto a nivel local, pues ya no hay necesidad de seguir buscando. Y bueno, eso es como la base de la cadena de prototipos. Esta parte de aquí por lo general a mí no me gusta, entonces vamos a hacer simplemente una pequeña reconstrucción. Vamos a utilizar otro artilugio, se llama object.assign. Esto lo que hace es tomar una propiedad, mejor dicho, toma un objeto y tú le asignas un nuevo valor a esa propiedad. En este caso, la propiedad que queremos sobreescribir o la que queremos asignar va a ser igual a name var. Vamos a ejecutar esto y listo, sigue funcionando. Eso es todo. No hay mucha magia detrás, es la cadena de prototipos. Es una manera bastante flexible y bastante interesante de hacer herencia en JavaScript.
Pero por lo general no se suele trabajar con herencia en JavaScript porque es preferible favorecer la composición, que es algo de lo que eventualmente vamos a estar hablando. Pero bueno, es bueno conocer este tipo de cosas.